Bueno, y tal como les decíamos antes de la pausa, tomamos contacto con el ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Ministro Lavín, gracias, buenas noches, gracias por tomar contacto con nosotros. Buenas noches, Nicolás, gracias por invitarme. Ministro, hay una serie de preguntas que la gente se formula a estas alturas y que tienen que ver con que ya hace un par de semanas ha pasado un buen tiempo desde que se conociera la encuesta CACEN y sus derivados, los distintos indicadores. ¿Usted asume a esta altura algún mea culpa o algún error en la manera en la cual se difundió la encuesta? En realidad, Nicolás, el procedimiento para dar a conocer la encuesta CACEN es siempre el mismo. Es Microdatos de la Universidad de Chile la que toma la encuesta, después la entrega a la CEPAL, que demora aproximadamente un mes en procesar los datos y en entregar al gobierno las cifras de pobreza y de extrema pobreza. Eso es lo usual. Luego de eso el gobierno las da a conocer y se van procesando los datos y entregando diferentes módulos. Así es siempre. Primero se entrega pobreza, después desigualdad y luego posteriormente, bueno, en esta oportunidad hay una pregunta nueva que dimos a conocer que es la satisfacción con la vida o, entre comillas, la felicidad. Y luego hay diferentes módulos como por ejemplo trabajo, mujer, educación. Y posteriormente, luego de alrededor de 30 días, algo así, se libera completamente la base de datos de tal forma que los académicos, los economistas, los centros de estudio puedan sacar sus propias conclusiones. Así que en realidad la manera en que se ha dado a conocer la encuesta CACEN es exactamente la misma como se ha dado a conocer en los últimos 20 años. No hay ninguna diferencia. Ministro, hay gente que de repente uno le pregunta cosas sorprendentes. Probablemente ustedes también se la han preguntado. ¿Sirve para algo la encuesta CACEN? La encuesta CACEN... bueno, es la encuesta más grande que se hace en Chile. Obviamente lo más grande es el censo, pero eso es cada 10 años. Pero la encuesta más grande que se hace en Chile es la encuesta CACEN, porque estamos hablando prácticamente de 80.000 hogares, incluso un poco más. Y está hecha así grande para poder ir a región por región y calcular la pobreza extrema y otros indicadores región por región. No comuna por comuna, porque obviamente se requeriría ahí algo mayor, pero también se hacen estimaciones especiales para comunas. Y la utilidad de la encuesta CACEN es que es un termómetro de cómo va la lucha contra la pobreza en el país. Ahora el presidente tomó una decisión, Nicolás, que es que la encuesta CACEN, que se hacía cada 3 años, se va a hacer anualmente. Y la razón de esto es que podamos ir... A ver, lo interesante para mí como ministro de Desarrollo Social, más que saber, mira, la pobreza bajó y es 14,4 o la extrema pobreza es 2,8, es ver cómo las políticas sociales que estamos haciendo impactan en la pobreza y en la extrema pobreza. Y el tener una CACEN anual nos va a permitir saber, a ver, el ingreso ético familiar, ¿qué efecto tuvo? O ahora estamos haciendo el bono al trabajo de la mujer, ¿qué efecto tuvo? Y además irle poniendo a los intendentes metas regionales. Supongamos la Araucanía. En la Araucanía bajó mucho la pobreza, pero sigue siendo la región más pobre de Chile. Entonces, obviamente, necesitamos que las políticas sociales no solamente tengan un alcance nacional, sino que en la Araucanía o en ciertas regiones vamos a tener que desarrollar también planes específicos. Entonces, la encuesta CACEN sirve para medir, Nicolás, pero también sirve para ver el impacto de diferentes políticas sociales. A ver, ministro, pero muchos critican que el gobierno ponga el énfasis en la pobreza y no lo ponga en la equidad, en la distribución. A ver, ¿esa es una discusión válida? ¿Es un foco correcto el trasladarse desde la discusión sobre la pobreza a la discusión sobre la equidad? Son dos cosas distintas, pero hay que tener los dos focos. Uno podría decir que, claro, lo prioritario, lo número uno, es que cada vez menos gente viva en situación de pobreza. Y la meta del presidente Piñera es que la pobreza extrema, estamos hablando de personas que viven en Chile con poquito más de 1.000 pesos al día, esa es la pobreza extrema. Y sigue habiendo 472.000 personas, pese a la baja, 472.000 personas en pobreza extrema. Entonces, la meta es que la pobreza extrema vaya disminuyendo. Pero, digámoslo que la desigualdad hoy día también es algo que la sociedad anhela que disminuya. Entonces, una cosa es que baje la pobreza, pero podría ser que bajara la pobreza y no disminuyera la desigualdad. Por decir algo, supongamos que aumenta el ingreso de los más pobres, pero si, Nicolás, el ingreso de los más ricos aumentara en proporción mayor, vamos a tener menos pobreza
porque subió el ingreso de los más pobres, pero vamos a tener más desigualdad porque la distancia es mayor. Afortunadamente, en esta oportunidad se dieron las dos cosas juntas. O sea, hay una baja en la pobreza, hay una baja en la pobreza extrema y también hay una baja en la desigualdad, porque se dio en esta oportunidad, básicamente es por el efecto de la creación de empleo, que el aumento en el ingreso del 10% más pobre fue muy fuerte, bastante más que el aumento en el ingreso del 10% más rico y por tanto la desigualdad disminuyó. Incluso si tomamos la desigualdad en los ingresos monetarios, esto es una cosa técnica, pero se define en la encuesta que hacen ingresos autónomos, que son los generados por una familia, un hogar. Los generados, por ejemplo, por el empleo, el mercado del trabajo. Pero si a eso se le suma los subsidios del Estado, llegamos a lo que se llama los ingresos monetarios. De hecho, los hogares del 10% más pobre reciben en plata alrededor de 50.000 pesos al mes, 49.000 pesos es la cifra exacta de la CACEN, 50.000 pesos al mes en subsidios del Estado. Entonces, si uno toma los ingresos monetarios de las personas, la desigualdad que marca esta encuesta CACEN es la menor de los últimos 25 años. Y eso es bien importante porque a veces hay mitos políticos. Y uno de los mitos políticos típicos, ha habido mucho a lo largo de nuestra historia reciente, que la concertación no iba a mantener el modelo económico, o que, no sé, que no se podían, que un socialista no podía llegar a la moneda. Todos esos mitos han ido cayendo. Ahora cayó otro mito, que es que un gobierno de centro-derecha hacía más rico a los ricos y más pobres a los pobres. No ha sido así. Ha disminuido la pobreza y ha disminuido también la desigualdad. Bien, pues luego de una pausa vamos a seguir conversando con el Ministro de Desarrollo Social, vamos a seguir en contacto con el Ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín. Ahora, hay una pregunta que muchos se formulan, ¿qué es buena salud? Bueno, si me preguntan a mí, buena salud es la posibilidad de tener más de 600 médicos especialistas, infraestructura de primer nivel, que sea indiferente si te atiendes por una ISAPRE o te atiendes por el FONASA, y que, por supuesto, esa institución, la institución de donde vayamos, sea una institución acreditada por los sistemas de salud, en este caso por la Superintendencia de Salud. Ese lugar es Clínica Dávila, la clínica que tiene la buena salud para todos. Los invito a conocerla, se van a sorprender. Clínica Dávila. Ya volvemos y seguimos conversando con el ministro Joaquín Lavín. Seguimos en contacto con el ministro Joaquín Lavín. Gracias, ministro. Ministro, ¿es válido acusar a la oposición de politizar la encuesta si en cierta forma el gobierno en la difusión hizo lo mismo o al menos se lo acusó de haber hecho lo mismo? Lo ideal sería no caer en eso, por ninguno de los dos lados. Hay algo de inevitable, porque obviamente el gobierno lo que quiere es que la pobreza baje. De repente yo siento que eso es lo que deberíamos querer todos, pero se producen discusiones, y en el caso de esta última encuesta que hacen también los ha habido. Pero más allá de esa discusión y de esa polémica, hay que tratar de encauzar el debate a cómo hacemos que la pobreza baje más rápido. Ese es como el dilema de Chile. Yo diría que el problema que Chile ha tenido es que en los últimos años ha habido un fuerte alza del precio de los alimentos. Esto viene ya desde el año 2006. Y el precio de los alimentos afecta mucho a los más pobres. Y ese ha sido un aspecto muy negativo. Y se viene dando desde el año 2006 y se mantiene hasta ahora. Y para contrarrestar eso, afortunadamente lo que hubo en los últimos 2 años y que no había habido en el trienio 2006-2009 es una muy fuerte creación de empleo. Entonces, por un lado, los más pobres sufrieron un efecto negativo. Tenían que comprar alimentos que salían cada vez más caros. Pero por otro lado, el empleo les dio un aumento en el ingreso. Y eso hizo que, pese a el precio de los alimentos y pese al terremoto, porque no podemos olvidarnos que el 27 de febrero significó un aumento de la pobreza. Hay una estimación que habla de que el terremoto significó 3 puntos de aumento de la pobreza. Más allá de cuánto fue realmente, obvio que el terremoto nos hizo más pobres como país. Entonces, que pese al alza del precio de los alimentos y pese al terremoto, el país haya recuperado la capacidad de volver a reducir la pobreza, es un hecho que nosotros consideramos significativo. Ahora, de acuerdo, este es un instrumento de medición, pero a ver, para ser práctico, ¿qué políticas públicas, qué medidas de política pública se pueden derivar directamente de él? En realidad, Nicolás, nosotros hemos visto aquí con
con preocupación, después de ver los resultados de la encuesta CACEN, que falta una mejor focalización de las políticas públicas, en el sentido de que hay políticas públicas que nosotros creemos que están llegando a los más pobres, pero que sin embargo no están así. Por ejemplo, tenemos una política que es la asignación social, que está definida para pobreza, sin embargo, vemos en la encuesta CACEN que hay un porcentaje relevante de personas que han recibido esa asignación social que están más arriba de la línea de pobreza. Entonces, eso es algo que nos tiene que llevar a nosotros a pensar a ver cómo hacemos para que esto ahora lo focalicemos mejor. Y luego también hay consecuencias regionales. O sea, por ejemplo, hay regiones, Magallanes, Aysén, que son regiones que también han estado en la polémica por movimientos sociales en los últimos meses, pero que sin embargo hoy día uno ve la cifra y dice son regiones en que la pobreza son las más bajas de Chile. Hay otros también que están viviendo una situación mejor por ejemplo, el boom de la minería. En regiones como Antofagasta, regiones como Atacama, la misma región de Tarapacá, hay disminuciones en la pobreza. Pero uno dice, aquí en Chile hay muchas diferencias regionales y tenemos que buscar no solo políticas nacionales, sino que políticas regionales. Y ahí menciono especialmente la Araucanía, obviamente, y también la región del Biobío. Dentro de las regiones más afectadas por el terremoto, hubo una sorpresa para nosotros, que es que regiones como Maule y O'Higgins, pese al terremoto, bajaron mucho la pobreza. Quizás es porque el terremoto significó posteriormente una creación fuerte de empleo. Sin embargo, no pasó lo mismo con la región del Biobío, tampoco pasó lo mismo con la región de Valparaíso, o sea, no fue una región tan afectada, pero sí es una región en que la pobreza lamentablemente volvió a subir. Entonces, cuando yo miro Chile hoy día, uno dice, bueno, hay regiones que requieren una preocupación especial, y por ejemplo la Araucanía, con todo lo que está ocurriendo, hubo el otro día una cumbre social, entre comillas, en La Moneda, en que se tomaron varias decisiones, entre ellos privilegiar ahí el ingreso ético familiar. Una mala noticia, un indicador complejo que nos dio la encuesta CACEN es lo inequitativa que es la distribución por regiones. Hay regiones, como la Araucanía, en que la pobreza es dramática. Hay otras, como Tarapacá, en que tienen por ejemplo, se podría derivar un ingreso per cápita casi de país, sobre la media de la OCDE. ¿Hay alguna explicación, además de lo obvio, en términos de riqueza natural, etcétera, ¿hay alguna explicación para ello? ¿Hay forma de evitarlo? Sí, la explicación principal en el largo plazo del tema de la pobreza tiene que ver básicamente con educación, eso es lo número uno. En general, las regiones más pobres son las que tienen mayor déficit educacional. Si uno ve los CIMSE o ve los resultados de la PSU, uno puede encontrar una correlación bastante directa con los resultados de pobreza. Ahora, a eso hay que agregarle no solo educación, eso es, lo diría número uno y lo más permanente. Lo número dos es ciertos fenómenos económicos que permean más algunas regiones que otras. Por ejemplo, es obvio que Chile hoy día está viviendo un boom de la minería y eso se está notando en las caídas de la pobreza en esas regiones. Está clarísimo en el caso de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama. Por ejemplo, en Arica, que no está viviendo un boom de la minería, la pobreza subió. Y es la región en que más subió en Chile. Probablemente ahí también hay un fenómeno de migración que esté detrás. Entonces, la encuesta CACEN es una especie de lupa que nosotros ponemos sobre la situación de pobreza o pobreza extrema de cada región y va a haber que empezar a tomar políticas públicas consecuentes para eso. Y además ahora con, no sé si llamarla espada de Damocles, pero con esto de que la CACEN ya no va a tener 3 años para una nueva CACEN. Vamos a tener, el próximo año vamos a estar discutiendo la CACEN 2012 y ahí también tenemos que ver nuevos resultados. Luego de una pausa, seguimos conversando con el ministro Joaquín Lavín. Pero antes de ir a la pausa, les quiero contar que Universidad Finisterre siempre está innovando y está presentando sus nuevas carreras para la admisión 2013. Son carreras del área de la ingeniería. Está la ingeniería civil industrial, la ingeniería civil informática y en telecomunicaciones, la ingeniería civil plan común y ingeniería en control de gestión y auditoría. ¿Quieres saber más? Entra en finisterre.cl. Luego de una pausa, seguimos conversando con el ministro Joaquín Lavín. Seguimos con el ministro Joaquín Lavín. Ministro, siempre se ha hablado, se ha dicho, y hay de hecho algunos indicadores, no sé si muy actuales,
que plantean que hay una suerte de costo de intermediación en las políticas sociales, que es distinto la cantidad de dinero que llega gastado en política social cuando nace del Estado versus, por ejemplo, cuando nace una institución como María Ayuda o el Hogar de Cristo, que hay un costo de intermediación muy alto, que el Estado, entre que destina una cantidad de dinero a gasto social, hasta que llega al beneficiario, hay mucho intermediario y se pierde mucho dinero y es poco eficiente. ¿Es eso verdad? ¿Se está trabajando en eso? Bueno, eso tiene bastante de cierto, Nicolás, en el sentido de que el Estado tiene una burocracia, digámoslo así, tiene una lentitud y tiene controles que son necesarios, evidentemente, porque es la plata de todos los chilenos, pero que a veces hacen más lenta la aplicación de determinadas políticas y a veces también la hacen más cara. A mí me impresiona cuando uno ve que instituciones como el Hogar de Cristo o María Ayuda normalmente dicen que sus gastos administrativos son menos del 10%. O sea, ¿qué significa? Que de cada 100 pesos que ellos tienen, 90 van directo a la vena, por así decirlo, a los más pobres, y solamente 10 o 7, 8 quedan en la parte administrativa. Cuando es el Estado el que hace eso, lamentablemente esa parte administrativa es bastante más alta. Por eso en general nosotros somos bastante más partidarios de políticas que son transferencias más directas y que requieran poca burocracia. Supongamos, no sé, el bono al trabajo de la mujer. Bueno, es una cosa muy directa. Una mujer está trabajando en el sector privado, si cumple ciertos requisitos, postula y el Estado le suplementa su sueldo. Eso es muy directo, no requiere tanta burocracia detrás. Pero hay otras políticas que evidentemente requieren mucha contratación de personal y eso hace que finalmente de cada 100 pesos que se gastan en lo social, lo que le llega efectivamente a las familias más pobres es bastante menos que esos 100. Y eso es algo que hay que tratar de combatir. No es fácil, porque a veces también, como digo, esos controles que hacen más lentas las cosas son necesarias porque, bueno, es como controlar un gasto que en el fondo es plata de todos los chilenos la que está detrás. Entonces, siempre el sector privado o las propias fundaciones son más libres, más flexibles. El Estado tiene que licitar, tiene que pedir varias cotizaciones. Hay trabas en ese sentido, pero yo diría que la clave, Nicolás, es tratar de que de alguna manera estas instituciones, fundaciones, ONGs, sean como brazos también de las políticas sociales. O sea, aquí hoy día nosotros tenemos en este invierno un plan calle, que son albergues, hospederías para personas en situación de calle, que ocupó esa forma. O sea, el Estado dijo, aquí ya voy a entregar esta cantidad de plata, aproximadamente 2.000 millones de pesos. Pero se la voy a entregar al Hogar de Cristo, se la voy a entregar a 35 otras instituciones, son 35 instituciones las que están participando en esto, de iglesias, ONG, fundaciones que administran albergues y hospederías en todo Chile, en que el Estado les entregó directamente el dinero y ellos operan, porque estamos conscientes que esa forma de operar es más barata y finalmente va a hacer que la plata se use mejor a que si el Estado fuera directamente el dueño de los albergues, el que los arriende, sería mucho más difícil. Entonces yo creo que cuando hay metas que son mayores, el combate a la pobreza, finalmente la sociedad civil, digámoslo así, empresas, fundaciones, ONGs, tienen que ser parte de la política social también. Ministro, finalmente estamos hablando siempre de presupuesto, de dinero, de gasto que se destina. Entonces, ¿se justifica la existencia de un Ministerio de Desarrollo Social si en realidad hace mucho tiempo que tenemos un ministro que toma decisiones, que es el ministro de Hacienda, o más importante aún, el director, o en este caso la directora de Presupuesto, que según algunos son los verdaderos ministros de Desarrollo Social? Yo creo que esa caricatura que se hace a veces, Nicolás, porque así la tomo, es una caricatura, es justamente lo que hace sentido de que se haya creado un Ministerio de Desarrollo Social. Aquí en Chile, el Ministerio de Hacienda, por así decirlo, es el que obviamente controla las platas. Y siempre en cada proyecto está presente a ver cuánto es la plata, cuánto cuesta, el gasto, etc. Pero faltaba la otra mirada, que es que detrás de cada proyecto también hay un impacto social. Y no había un Ministerio de Desarrollo Social o un Ministro de Desarrollo Social que, por así decirlo, le hiciera el peso a lo que es un Ministro de Hacienda. Entonces, la decisión del presidente fue: vamos a crear un Ministerio de Desarrollo Social, le vamos a dar las atribuciones, lo vamos a instalar en la moneda para decir, bueno, queremos darle prioridad. Yo quiero dar un solo ejemplo, Nicolás. El crecimiento económico. El crecimiento económico en Chile se mide todos los años y estamos todos preocupados. ¿Cuánto creció la economía el año pasado? ¿Cuánto va a crecer este año? ¿Llegaremos al 5% o no?
Incluso uno puede decir que el crecimiento económico se sabe todos los meses. Hay un índice, tú Nicolás lo sabes muy bien, el índice mensual de actividad económica, el IMASEC, en que todos los meses sabemos cómo va el crecimiento económico. Y sin embargo la pobreza la medíamos cada 3 años. Entonces, ¿qué pasa con la pobreza? ¿Qué está pasando? No sabíamos. Hoy día no, lo vamos a medir todos los años. Y así como el ministro de Hacienda va a ir al Congreso y va a rendir cuenta, esto creció la economía por tal razón, el ministro de Desarrollo Social va a ir al Congreso y va a decir, esto pasó con la pobreza, esta es la situación y esto es lo que estamos midiendo. Yo creo que eso era muy necesario en Chile y además el Ministerio de Desarrollo Social tiene un rol coordinador. Hay un gabinete social, por así decirlo. Hay una reunión mensual de ministros de Desarrollo Social y una coordinación bastante más frecuente con los ministros de Educación, de Salud, de Vivienda, con la ministra del Trabajo, porque obviamente estas políticas son multisectoriales. Si uno lo ve, yo formé parte también de la Comisión de Trabajo y Equidad, que fue una comisión que estableció en su momento la presidenta Bachelet. Se conoció también en ese momento como la Comisión Meller, porque Patricio Meller la presidía. Y una de las recomendaciones de esa comisión fue crear un Ministerio de Desarrollo Social, que tuviera la potencia debida. Así que es un anhelo políticamente bastante transversal y de hecho, lo que no es tan fácil en estos días, fue un proyecto que se aprobó por unanimidad. Ministro Joaquín Lavín, muchas gracias por haber tomado contacto con nosotros esta noche. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicolás. Buenas noches. Bueno, y a ustedes, gracias por haber estado ahí, gracias por seguir Opinión Pública, gracias por las opiniones que nos